Hola, ¿cómo están? Sigo pensando que el presidente Trump ha cometido un error, un grave error, al decir que el petróleo de Venezuela le pertenece a Estados Unidos, que Venezuela le robó ese petróleo a Estados Unidos y que Estados Unidos tiene todo el derecho de recuperarlo. No solo el petróleo, sino en general el oro, las tierras, las riquezas venezolanas, ha dicho Trump. Esto juega muy a favor de la dictadura venezolana, obviamente, ¿no? Pero además creo que Trump no tiene razón. A Trump le han contado, mira, en enero de 1976, Carlos Andrés Pérez nacionalizó todo el petróleo de Venezuela, perjudicando a 3 grandes compañías petroleras de Estados Unidos. Y eso ciertamente es verdad. Es cierto que en aquel momento, principios del año 76, o sea, hace medio siglo, ¿no? Hace 50 años, operaban en Venezuela 3 grandes petroleras de Estados Unidos. Una, la ExxonMobil, otra, la Shell y otra, Gulf Oil. Esas 3 petroleras sacaban más o menos el 70% de todo el petróleo venezolano. O sea, tenían una posición dominante en el mercado venezolano. Cuando Carlos Andrés Pérez las despoja de sus campos petroleros en Venezuela, las expulsa de Venezuela, al nacionalizar todo el petróleo de ese país, se calcula que esas petroleras perdieron, a valor de entonces, $5 billones. Sin embargo, fueron compensadas, pero apenas les pagaron $1 billón. De manera que el perjuicio económico que sufrieron Exxon, Shell y Gulf Oil fue de más o menos $4 billones a valor de entonces. $4 billones que el gobierno de Pérez, por así decirlo, les quedó debiendo a Exxon, a Shell y a Gulf Oil. Esos $4 billones a valor actual serían más o menos $22.8 billones. $23 billones. $23 billones son 23.000 millones. Entonces uno podría alegar, estirando un poco la cuerda, ¿no? Forzando un poco el argumento, porque han pasado 50 años, que Venezuela les debe a esas 3 petroleras más o menos $23 billones. Pero una cosa es decir Venezuela al nacionalizar el año 76 los campos petroleros de Exxon, de Shell y de Gulf Oil, les quedó debiendo a esas compañías $23 billones, y otra cosa es decir, como nos quitaron esos pozos petroleros, ahora el petróleo de Venezuela lo vamos a recuperar y es nuestro, es de Estados Unidos. Son cosas bien distintas, ¿no? Después de esa nacionalización de Carlos Andrés en los 90, algunas compañías petroleras privadas extranjeras volvieron a entrar a Venezuela. Pero a fines de esa década, Chávez las terminó de espantar a todas, salvo a una, a Chevron. Chevron se quedó y se quedó y se fue quedando y se fue quedando y sigue ahí. Milagrosamente sigue ahí. Chevron ha conseguido persuadir, el dueño de Chevron, que es amigo de Trump, ha conseguido convencer a Trump a mediados de este año 2025 para que le expida una licencia, esto fue en julio de este año, una licencia que permita que Chevron siga operando en Venezuela. Esto es bastante insólito y lo voy a tratar de explicar. El año pasado, Chevron, todavía con Biden como presidente, sacó tanto petróleo de Venezuela que le dio a Maduro aproximadamente $2.4 billones en petróleo. Ahora, Chevron está sacando más o menos cada día
240.000 barriles de petróleo. 240.000 barriles diarios de petróleo. Como Venezuela no llega a sacar en total 1.000.000 de barriles diarios, se queda corto, saca más o menos 900.000 barriles de petróleo diarios. Eso significa que lo que saca Chevron equivale en números gruesos, ¿no?, al 25 o al 30% de todo el petróleo que saca Venezuela. Y eso es gracias a Trump. Trump permite que Chevron siga operando en Venezuela y saque, como he dicho, más o menos el 30% de todo el petróleo que se extrae de Venezuela. Ahora, la licencia de Trump, expedida por el Departamento del Tesoro, obliga a Chevron a dar una parte del petróleo que extrae a PDVSA. Es decir, que a diferencia de antes, que Chevron sacaba todo el petróleo de Venezuela, lo vendía y luego le daba dinero a la dictadura venezolana, ahora no le pagan dinero, sino le pagan petróleo. Como ahora Chevron le da mucho petróleo que saca del subsuelo venezolano a la dictadura de Maduro, Maduro ha conseguido un operador panameño que le venda ese petróleo. Ese operador se llama Ramón Carretero Napolitano. Hace pocos meses una avioneta, al despegar de un aeropuerto, me parece en Caracas, sufrió una seria avería, un serio desperfecto, y era la avioneta de Ramón Carretero Napolitano y casi muere incinerado, salvó la vida de milagro. Este Ramón Carretero Napolitano recibe el petróleo que Chevron, con la luz verde de Trump, le da a PDVSA y lo sale a vender. Se calcula que entre julio, que empezó a operar Carretero Napolitano como una suerte de testaferro petrolero de Maduro, y ahora diciembre de 2025, Carretero ha logrado vender unos 500 millones de dólares del petróleo que le entrega Chevron. Luego esos 500 millones de dólares a buen seguro se pierden, ¿no? ¿Cómo se pierden? Bueno, Carretero se queda con una parte y la otra parte es para Maduro y su familia, ¿no? Para Maduro y para la esposa de Maduro y para la familia de Maduro y la familia de Cilia Flores, la esposa. Muy bien. Entonces, la ironía es que, o la contradicción flagrante, es que por una parte Trump dice, vamos a interceptar buques de petróleo venezolanos, todos los que estén sancionados, que son 30. Ahora ha añadido otros 29, vamos a decir que son 60. No vamos a permitir que Venezuela use esos cargueros, esos tanqueros para despachar su petróleo a China. China compra en números redondos el 80% de todo el petróleo que se extrae de Venezuela ahora. No vamos a permitir que Maduro use esos tanqueros para venderle su petróleo a China. Pero al mismo tiempo Trump permite expresamente, con licencia expedida por el Departamento del Tesoro en julio de este año, que Chevron, compañía petrolera estadounidense, saque petróleo de Venezuela y una parte sustancial, leonina, se lo dé a PDVSA, a Maduro, a Ramón Carretero, que lo vende más o menos 500 millones de dólares, digamos a razón de 100 millones de dólares mensuales, y eso luego lo reparte, roba para la corona, ¿no? Roba para la familia de Maduro. ¿Cómo puede Trump permitir eso? Sería más eficaz que Trump, en vez de aplicar ese bloqueo naval selectivo, limitado a solo los tanqueros petroleros sancionados, dijera Chevron se tiene que ir de Venezuela. Ya lo había anunciado a principios de este año y luego reculó, se rectificó la decisión, se dio una licencia favorable a Chevron y la licencia no solo es favorable a Chevron, sobre todo es favorable a Carretero Napolitano y a la familia de Maduro. La contradicción es todavía más obvia, más patente, porque hoy se ha anunciado que Estados Unidos sanciona el Departamento del Tesoro a Ramón Carretero Napolitano, el testaferro petrolero de Maduro, desde julio de este año, y a sus hermanos Roberto y Vicente Carretero Napolitano. Entonces, por una parte, el gobierno de Trump permite que los Carretero Napolitano
vendan el petróleo que saca Chevron en Venezuela y por otra parte sanciona a esos mismos señores que venden el petróleo que saca Chevron en Venezuela. No se entiende, sería mejor no sancionar a los carreteros napolitanos, pero sacar a Chevron de Venezuela para tratar de dejar sin fondos, sin recursos, sin divisas a la dictadura venezolana. No se entiende. No solo se ha sancionado hoy a los 3 hermanos carreteros napolitanos, también se ha sancionado a toda la familia cercana de Cilia Flores, la primera dama de Venezuela. Parece que ella tiene mucho control sobre ese negocio de los carreteros y se quedan con una parte, como dije, leonina, sustancial de lo que Carretero vende, ¿no? Del petróleo que le da Chevron. ¿A quiénes han sancionado los amigos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos? Dicho sea de paso, la sanción simplemente es congelar activos que tengan en Estados Unidos, ¿no? O sea, congelar cuentas bancarias o, en fin, si tienen propiedades inmobiliarias o un yate o un avión privado, ¿no? Entonces, han sancionado al hijo, y ya estaba sancionado, que en realidad no es el hijo, es Carlos Malpica Flores, es el sobrino de Cilia Flores, sobrino, que es Carlos Malpica, el sobrino. Han sancionado a la mamá de Carlos Malpica Flores, que se llama Eloísa, que es hermana de Cilia Flores, la primera dama, al papá de Carlos Malpica Flores, que también se llama Carlos, a la hermana de Carlos Malpica Flores, Irani, a la esposa de Carlos Malpica Flores, Damaris, y a la hija adulta de Carlos Malpica Flores, Erika Patricia. ¿Por qué han caído sobre toda la familia de Carlos Malpica Flores? El papá, la mamá, la esposa, la hermana y la hija. Porque aparentemente la plata que roba para la corona Carretero Napolitano y otras platas turbias, malavidas, Maduro las esconde usando como testaferros a los familiares de su esposo. Maduro no pone esa plata a su nombre ni a nombre de su hijo Nicolásito Maduro Guerra. Parece ser que esa plata la esconde la familia de Cilia. Y cuando digo la familia de Cilia me refiero a su sobrino, Carlos Malpica, y a toda esta gente que menciono. Con lo cual, por una parte caen sanciones, por otra parte prosiguen las amenazas. Además, se anuncia un bloqueo naval contra los petroleros venezolanos, que es solo selectivo, muy limitado. Siguen hundiendo narcolanchas en el Pacífico y el Caribe. Son ya más de 100 muertos presuntos narcotraficantes, no sé si todos, y algunos ejecutados a pesar de que se habían rendido. Pero Chevron sigue operando en Venezuela. Y si Trump va a decir Venezuela nos debe 23.000 millones de dólares, porque afectó hace 50 años a ExxonMobil, a Shell y a Gulf Oil, ok, eso se puede sostener, ¿no? Pero que Trump tenga Chevron operando en Venezuela y que diga todo el petróleo venezolano es nuestro y lo vamos a recuperar, juega muy a favor del discurso de la dictadura venezolana, de la izquierda venezolana, de la izquierda latinoamericana, ¿no es cierto? El discurso que siempre dice Trump lo que quiere es quedarse con todo el petróleo de Venezuela. Seguimos.